Mañana estamos partiendo un poquito más tarde, pero no por eso menos contingentes, menos noticiosos en este lugar donde decodificamos la economía en clave Morse. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales, LinkedIn, YouTube, Spotify y por supuesto siempre escucharnos a través del 92.9 FM. Y junto hoy día me acompaña Nicole Fortes de Mujeres Empresarias. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Daniel, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Me acompaña Nicole porque hoy día es nuestro día que tiene relación con todo lo que es la equidad de género, tema que vamos... Es de género. ¿Ah? El miércoles de género. El miércoles de género, claro, miércoles de género, que lo vamos a tomar más en profundidad en el segundo bloque. Así es. Pero al principio vamos a tener una entrevista con la subsecretaria de Economía y antes de presentarla nos vamos con las cifras del día. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Bueno, la UEF 37.583,12 pesos está, ¿no es cierto?, hoy en día. El dólar 947,05 se ha mantenido aproximadamente en los 950, un poco más, un poco menos, y el euro, está medio disparado hace varios días con 1.018,87 pesos, y especialmente viendo todo lo que está pasando en Europa hoy día, vamos a ver cómo se comporta la moneda del viejo continente. El cobre, 4,51 dólares la libra, subió un poquito con respecto a los días anteriores, lo que siempre es una buena noticia. El petróleo Brent está en 86,37 dólares el barril, y el petróleo WTI 82,8 dólares el barril. Bueno, y ya lo decíamos, hoy en día nos acompaña en clave Morse la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, que viene en calidad de ministra subrogante. Javiera Petersen, subsecretaria, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Estamos junto a Nicole Forte acá. Tenemos varias preguntas que hacer en esta mañana, pero quiero partir por una bastante general, ¿no es cierto?, para empezar a entrar en materia. Este lunes empezó a regir el sueldo mínimo de 500.000 pesos, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué beneficios directos espera el gobierno que signifique este salario mínimo y cómo de alguna forma también usted cree que lo están enfrentando especialmente hoy día las pymes, ¿no es cierto?, en el contexto económico actual? Sí, bueno, como ustedes decían, el 1 de julio se materializó este alza de salario mínimo a los 500.000 pesos que va a impactar alrededor de 800.000 trabajadores en nuestro país que ganan el sueldo mínimo. Es un alza que se hizo con gradualidad desde mayo del 2022 y en términos nominales, es decir, considerando la inflación, el reajuste alcanza un 43%, mientras que el aumento real, o sea, descontando la inflación, que finalmente es lo que mide el poder adquisitivo de las familias, el aumento llega a un 18%, lo que es una alza histórica cuando uno compara la serie de los distintos incrementos que ha tenido el salario mínimo en nuestro país. Y particularmente, siguiendo con la segunda pregunta, este alza es también histórica porque por primera vez en nuestro país que un aumento del salario mínimo incluye un subsidio destinado a apoyar a empresas de menor tamaño en los distintos incrementos que el salario mínimo ha tenido desde mayo del 2022. Subsidio que, por cierto, también fue producto de conversación y de acuerdo con los distintos gremios de las empresas de menor tamaño. Y esto, uno de los puntos relevantes, además de que efectivamente permite dar un apoyo bien importante a las empresas de menor tamaño en alcanzar este incremento, es que nosotros nos permitió abordar y dar una respuesta desde las políticas públicas a un tema que siempre ha acompañado la discusión de los incrementos salariales en nuestro país, que son los posibles efectos negativos que podría tener en empresas de menor tamaño. Subsecretaria, ministra subrogante, la CUT también volvió a retomar el tema del salario vital o salario ético, también se le ha llamado, ¿no es cierto? A lo mejor no con los montos que había dicho desde un principio. ¿Cómo sigue o cómo se verá esa solicitud de la CUT
es justo que lo acaba de mencionar hace 2 días atrás cuando empezó a correr el salario mínimo, digamos. Claro, eso, bueno, la ministra del Trabajo y también el ministro de Hacienda creo que han sido bien claros en este punto. Y es bueno entender que este incremento que nos permite hoy día llegar a los 500.000 pesos fue producto de un acuerdo que se materializó en un proyecto que ingresamos en abril del año pasado, luego justamente de este acuerdo del gobierno liderado por el Ministerio del Trabajo y también de Hacienda con la CUT, luego de varias reuniones que justamente permitieron alcanzar este reajuste del salario mínimo y que va a regir hasta el 2025. Y por lo tanto las conversaciones que vengan frente a futuras alzas vienen justamente pensando en el 2025 en adelante. Hola, subsecretaria, buenos días. Me gustaría preguntarle de alguna forma cómo esta alza en el salario mínimo de alguna forma podría afectar la misma empleabilidad, considerando que las pymes en nuestro país son las principales generadoras de empleo y de empleo formal. Sí, es una muy buena pregunta y por eso creo que es tan relevante el subsidio que acompaña el alza del salario mínimo, subsidio que va a las empresas de menor tamaño. A la fecha son más de 150.000 empresas y cooperativas las que están siendo beneficiadas con el subsidio, llegando indirectamente a 533.000 trabajadores y justamente las empresas que han sido más beneficiadas han sido las micro y pequeñas empresas, alcanzan más del 90% del total de los subsidios han ido a este segmento de empresas. Y justamente con el alza del salario mínimo que partió el 1 de julio, los montos del subsidio también aumentan por trabajador elegible. Y eso uno después puede ver justamente con cómo se ha comportado el empleo, sobre todo formal, más allá de que no existe hoy día una evidencia causal de este subsidio, no ha permitido poder al menos entender que no ha habido un comportamiento negativo como el que se podría haber proyectado a propósito de otras conversaciones que se han tenido por alza salarial en nuestro país. Entonces vamos a esperar en los próximos meses los resultados. Y otra cosa también que creo que es súper importante, sobre todo para las pymes, porque también esto se conlleva a lo que es a la reducción de las 40 horas. Sí, claro. Entonces, por una parte suben los sueldos, bajan las horas, algunas pymes se acogen al subsidio y empieza a pasar de alguna forma como que el ecosistema se altera un poquito. Claro, y además hay varias cosas que están pasando en la economía, ya nos vamos a adentrar más a eso, ¿no es cierto? También, subsecretaria, ¿cómo llega el tema del sueldo mínimo, el tema de las 40 horas? Yo sé que es de otra cartera eso, pero finalmente, ¿cómo esto llega al panorama económico en general? ¿Cómo se prospecta un poco, mirando especialmente a las empresas, a las pymes, el panorama económico para lo que queda del año, digamos, el segundo semestre? ¿Ah? Claro, sí. Bueno, esta semana conocimos también los datos del IMASEC, que es los últimos datos finalmente que reflejan cómo ha sido la actividad económica y efectivamente el IMASEC mostró un crecimiento menor a las expectativas y eso es algo que por supuesto como gobierno nos pone a trabajar más fuertemente para que el crecimiento económico del año 2024 pueda ser más grande. Ahora, y acá yo vuelvo a lo que el ministro de Hacienda también recalcó cuando le preguntaron por las cifras del IMASEC, y es que además que nosotros estamos convencidos de que nuestra economía puede crecer a un ritmo mucho mayor, este dato del último IMASEC no cambia en cualquier cosa las perspectivas de crecimiento económico para el año 2024, sigan siendo de un orden de un 2.7%, y por lo tanto esto sigue siendo una cifra muy superior a lo que estuvimos viendo los años pasados. Entonces, efectivamente, a propósito que nosotros vamos conociendo distintas cifras económicas cada semana, yo creo que es importante no solamente quedarse con el dato aislado, sino que poder ver cómo se ha ido comportando la tendencia de la actividad económica en los últimos meses. Y la inflexión en la actividad económica en nuestro país se produjo ya hace casi 12 meses, es decir, en junio del año pasado
pasado, desde junio del año pasado, empezamos a ver cifras de recuperación de la actividad económica y de crecimiento, y a partir de aquí lo que se puede proyectar es que efectivamente el año 2024 va a ser un año de crecimiento y claramente mayor a los años anteriores. O sea, hemos estado recuperando, de hecho, desde el punto más alto que tenía los últimos 4 años, pero con una diferencia muy importante, que es que hoy día no tenemos los desequilibrios fiscales ni macroeconómicos que pusieron las presiones inflacionarias y generaron, por ejemplo, desequilibrio en la balanza de pagos. O sea, hoy día tenemos un nivel de actividad mucho más sólida, pero con una inflación controlada y con una cuenta corriente de la balanza de pagos que ha vuelto a su promedio histórico, lo que nos permite prospectar, por lo tanto, un crecimiento mucho más sólido y sostenible para nuestra economía. Sin embargo, subsecretaria, hay muchas voces de diferentes sectores, ¿no es cierto? Y lo han demostrado algunos estudios, algunas cifras, que la inversión ha bajado bastante y al final la inversión también influye en el desarrollo económico, en el desarrollo económico de las grandes empresas, de las pymes, de las personas. ¿Cómo podemos lograr recuperar esa inversión que teníamos otrora, años anteriores también? Claro, sí, ese es un muy buen punto y yo lo abordaría de 2 partes. Lo primero es que las cifras de inversión extranjera directa han estado muy buenas en nuestro país. Sí, o sea, de acuerdo a los datos del Banco Central, la inversión que recibió, la inversión de flujos extranjeros a inversión directa, posicionó a nuestro país como uno de los mejores países de la región en este indicador. De hecho, todos los flujos que nosotros recibimos durante el año 2023 posicionan al año 2023 como el año con mayor flujo de inversiones extranjeras desde el año 2015, en un periodo donde las cifras de inversión extranjera directa en la economía en vías de desarrollo han ido bajando. Y lo otro que es relevante fuera de la inversión extranjera directa es que en el último año el catastro que maneja la Corporación de Bienes de Capital para el periodo 2024-2027 se ha incrementado en casi 20.000 millones de dólares, con un importante aumento previsto, de hecho, para el año 2025. Y acá un punto a resaltar es que después de que se aprobó el royalty, la inversión minera más que se ha triplicado en nuestro país. Y por lo tanto, las perspectivas de inversión en esto efectivamente apuntan a que el crecimiento de nuestro país en los próximos años efectivamente se va a ir guiando por las proyecciones que hoy día como gobierno estamos planteando. Ahora, de todas maneras, tenemos un desafío en cuanto a el crecimiento de mediano y largo plazo que tiene nuestro país, que pueda realmente hacerse cargo de los desafíos de productividad que está estancada hace más de una década. Y en esa línea es que todas las agendas que buscan efectivamente poder lograr que las empresas de nuestro país puedan incorporar más tecnología, que puedan invertir en más desarrollos tecnológicos, es la que nos va a permitir como país lograr un crecimiento más sostenible en el largo plazo. Subsecretaria, la quiero llevar a otro tema ahora, que es el tema que claramente ha estado en la palestra en este último tiempo, ¿no es cierto?, que nos afecta a los bolsillos a todas las personas, también a las pymes, a las grandes empresas, etcétera, etcétera, que es el alza de las tarifas eléctricas, que empezó a correr, digamos, hace 2 días atrás, claro, y la vamos a reflejar en las cuentas. ¿Cómo están ustedes también enfrentando como ministerio y como subsecretaría este tema, especialmente que ya se ha dicho que va a afectar mucho a las pymes, digamos, especialmente esas pymes que a veces, no sé, un almacén, por ejemplo, que tiene 2 de estos refrigeradores, ¿no es cierto?, que tiene que tener la luz prendida o que tiene pequeños talleres. ¿Cómo están viendo ustedes eso? Sí. Bueno, esto es una materia que está, como ustedes saben, liderando el Ministerio de Energía. El ministro Pardow ha dado declaraciones y dado líneas de cómo se está manejando por parte del gobierno este problema que efectivamente sabemos afecta a muchos hogares y también a muchas empresas de menor tamaño. Hay distintos gremios de MIPYMES que han planteado justamente este problema y en ese sentido nosotros el trabajo que llevamos con los distintos gremios de empresas de menor tamaño en el Consejo Consultivo se ha tratado hace ya varios meses a través de propuestas que van más en línea de poder
permitir a más pymes poder ser clientes libres. Y eso nosotros sabíamos que era un proceso que dura harto tiempo. Fue iniciado ya hace un mes, un poco más de un mes, y nosotros esperamos que esto pueda avanzar lo más rápido posible, más allá de que son procedimientos que están bien normados en el Tribunal de Libre Competencia. Vamos a seguir, por supuesto, en conversaciones y bajo la agenda que el ministro Pardow está liderando. Y con respecto a eso mismo, y me voy a enfocar en las pymes, porque entiendo también que ese es el foco de la subsecretaría, ¿no es cierto? Y bueno, en este caso del ministerio también. Los subsidios, para entender, ¿los subsidios son solo a personas o también pueden ser a pymes? Por ejemplo, que una pyme postule, una pyme cliente, ¿no es cierto?, de una empresa eléctrica postule a estos subsidios para poder ayudarlo un poco y paliar el alza. No, como señaló el ministro Pardow, a propósito del anuncio que hizo el presidente y también el ministro, efectivamente lo que se buscó con el proyecto de ley que está pronto a ingresar es ampliar el alcance de este subsidio desde cerca de 1,5 millones de hogares a cerca de 5 millones de hogares, pero está pensado en hogares. Efectivamente sabemos que hay muchas empresas de menor tamaño, sobre todo microempresas, que funcionan desde los hogares, sí, claro. Y ahí puede haber cierto, pero no está pensado finalmente para pymes. Subsecretaria, pero igual entonces el panorama, si pensamos para las pymes, se viene súper negro este segundo semestre, porque, o sea, tenemos... si bien han habido señales positivas, como el control de la inflación, tenemos las sumas de alza de las cuentas de la luz, que va a pasar ya a partir el 30 de julio, la implementación del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral. Si bien todas estas cosas son graduales y pensando que todavía no estamos 100% recuperados de lo que fue la pandemia en muchos casos, y considerando que además este último año nos hemos encontrado con muchísimas pymes que han tenido que cerrar, principalmente por problemas de flujo de caja, un mensaje positivo, por favor, para el ecosistema. Sí, o sea, yo creo que el punto que ustedes plantean efectivamente debe ser de amplia preocupación para muchas empresas de menor tamaño, pero creo que para quienes nos están escuchando, también es bueno que sepan los distintos instrumentos que hoy día están vigentes justamente para poder ayudar a las empresas de menor tamaño a poder no solamente recuperarse. Quizá nosotros sabemos que en promedio la economía se ha ido recuperando, casi todos los sectores económicos están mostrando cifras, de hecho, de crecimiento, pero eso no implica que hayan ciertas pymes que quizá estén efectivamente pasando por un proceso un poco más complicado. Una de las medidas que nosotros hemos levantado desde el Ministerio de Economía, con mucho trabajo con Banco Estado y con el Ministerio de Hacienda, ha sido la extensión del FOGAPE Chile Apoya, que es el Fondo de Garantías para Pequeñas Empresas, y que ha sido muy exitoso, la verdad. Nosotros el año pasado, cuando fuimos a tramitar este proyecto de ley, lo que mostrábamos es que esperábamos tener cerca de 70.000 colocaciones con el FOGAPE Chile Apoya, que tiene condiciones bastante beneficiosas, pensando hoy día en cuáles son las condiciones de acceso al crédito que tienen las pequeñas empresas, pero ya hemos superado las 120.000 operaciones. Eso significa que efectivamente el instrumento ha estado siendo muy utilizado por empresas de menor tamaño, recordando que en la discusión que tuvimos con los gremios PYME y también en el Congreso, este instrumento se resguardó para que solamente fuese utilizado por empresas de menor tamaño con mayor foco en microempresas, y dado la buena utilización que ha tenido el FOGAPE Chile Apoya, es que nosotros extendimos este programa hasta diciembre de este año. Y además, a propósito de lo que estábamos conversando al inicio de este programa, que es sobre el subsidio al salario mínimo, hay que recordar que el instrumento del subsidio al salario mínimo busca acompañar las alzas que tiene el salario mínimo, no por completo, pero a la fecha este subsidio ha alcanzado casi a cubrir el 45% de las alzas que han tenido las empresas de menor tamaño por el alza del salario mínimo.
45%, y efectivamente, hasta la fecha, porque cuando nosotros culminemos en 2025, en promedio va a haber cubierto como un 35%. Entonces, finalmente es un subsidio que está diseñado para que vaya decreciendo. Pero nosotros en el Ministerio también estamos levantando una agenda para que no solamente estemos conversando en instrumentos que permitan más el día a día de las empresas de menor tamaño, sino también que permitan a las empresas de menor tamaño el poder ganar competitividad y ganar productividad de forma tal de poder tener también una inserción en los mercados más competitiva y más productiva en nuestra economía. Subsecretaria, te quería preguntar por otro tema también que tiene que ver con la cartera, que es el censo. ¿En qué está este proceso de cierre del operativo censal? ¿Cuándo ya vamos a empezar a ver los números? ¿Cuál un poco es el roadmap o la hoja de ruta de aquí a fin de año con el censo? Sí, bueno, una de las últimas noticias que dio a conocer el INE. El INE, recordemos que es el instituto que está encargado finalmente de levantar el censo. Sí. Es un organismo técnico, además, y que está siendo acompañado por dos equipos permanentes de acompañamiento, que es el Comité Asesor del Censo, pero también CELADE, que ha estado finalmente viendo todo esto. Y una de las cosas que se anunció efectivamente es que ya estamos en el término del proceso censal, pero que se va a seguir revisitando las viviendas durante el mes de julio en 95 comunas del país, que corresponden principalmente a capitales regionales y a comunas de la región metropolitana. Entonces, el llamado hoy día efectivamente es que a todos quienes no han podido ser respondido el cuestionario censal, que no han podido ser censados por distintas razones, por ejemplo, personas que viven solas y que trabajan, que puedan llamar al Fonocenso, que es el 1525. Es muy rápido, de hecho, yo me censé de esa forma. Es muy fácil también de entender cómo hacerlo para que efectivamente este proceso pueda ser culminado de una forma exitosa. La verdad es que ha sido, los hogares de nuestro país han tenido muy buen recibimiento de las y los censistas, y por lo tanto estamos dentro del calendario para poder a principios del próximo año recibir por parte del Instituto Nacional de Estadística los primeros datos. Perfecto, muchas gracias Javiera Petersen, subsecretaria de Economía y ministra de Economía subrogante, por acompañarnos en Clave Morse. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta pronto, gracias. Oye, Nicole, te quiero contar que LAP, la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales, canta. Tal cual, conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Oportunidades, puras oportunidades. Tal cual. Y aquí viene otra oportunidad con IDEMAX. En IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. Muy bien. Y a la vuelta de esta tanda comercial, vamos a hablar un tema muy, muy interesante con Nicole sobre libros y emprendedoras. Así ¿no es es. O emprendedoras escritoras. Y después una entrevista con Ornella Bono, directora de Humanitas. Vamos.